inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios y enseguida pongamos todos nuestros sentidos, vamos a estar atentos a la palabra de Dios, a la predicación, para ser bendecidos por Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo, bendecimos tu nombre, te alabamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que cada día ella es nuestro alimento, ella es nuestra arma para luchar contra el enemigo, para luchar contra todo lo que se oponga y se levante contra el Evangelio. Ahora vamos a conocer más la Escritura, creer más en ella, confiar más en ella y obedecerla más, porque es tu palabra. Háblanos en esta hora, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, que nos dirija, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Con motivo de la celebración del Día de la Biblia aquí en la República Mexicana, hoy hablaremos acerca de la inspiración de la Biblia. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? De la inspiración de la Biblia. Por inspiración se entiende que el Espíritu Santo influyó y controló a los hombres que escribieron la Biblia y que por tanto está exacta y plenamente la palabra de Dios. La Biblia es el único libro inspirado por Dios. En la antigüedad se escribieron muchas cartas, muchos libros que hablan acerca de Dios en los tiempos de los profetas, como también en los tiempos de los apóstoles. Pero solamente la Iglesia, igualmente guiada por el Espíritu Santo, reconoce que hay 66 libros, solamente 66 libros que forman parte del canon de la Biblia o de la lista de los libros inspirados por Dios. ¿Cuántos libros solamente son inspirados por Dios? 66. Y a esa lista se le conoce como el canon. Canon era una regla que ocupaban para medir, y ahora se utiliza para medir o saber cuántos libros fueron inspirados por Dios. Aunque en la Biblia, en la famosa Biblia Septuaginta, se le conoce Septuaginta, quiere decir 70, porque según la tradición fueron 70 rabinos judíos los que tradujeron la Biblia al latín, al griego, perdón. Y hermanos, la Septuaginta fue escrita en 72 días por 70 rabinos, si mal no recuerdo, hermanos. Entonces, en esa Septuaginta hay más libros que cuando tradujeron la palabra al latín, incluyeron más libros a lo que se conoce como el canon. Por eso la Biblia católica tiene más libros, pero nosotros en nuestra Biblia solamente tenemos 66 libros, porque los otros libros que añadió la Iglesia Católica de la Septuaginta, esos libros no son inspirados por Dios, aunque ellos le llaman deuterocanónicos. Nosotros decimos que son libros apócrifos, porque tienen un mensaje o un contenido oscuro o desconocido, porque no son libros inspirados por Dios. Entonces, vamos a profundizar un poco más acerca del significado de la inspiración. ¿De qué vamos a hablar? Ya dijimos,
de la inspiración de la Biblia. Y solamente hay 66 libros que fueron inspirados por Dios. Aquí en Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántas partes de la Biblia fueron inspiradas por Dios? Toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración viene del latín inspirare, que significa soplar hacia adentro. Eso es lo que significa la palabra inspiración. Por inspiración de Dios quiere decir aliento de Dios. Esto es Dios mismo hablando por medio de los hombres. ¿Quién inspiró la Biblia, hermanos? Dios mismo, por el soplo de Dios. Dios influyó en la mente de los hombres para que escribieran lo que Dios les mandó escribir. También vemos como en la Biblia se menciona que la palabra inspirada es la expresión o la palabra hablada de Dios. Vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 1. Estamos viendo la inspiración de la Biblia, por eso vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de la inspiración de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo fue que habló Dios en la antigüedad, hermanos? Por medio de los profetas. Porque Dios inspiró a los profetas para que hablaran, para que profetizaran. Y una vez que los profetas hablaron aquella profecía o aquella palabra de parte de Dios, Dios ordenó que la escribieran en un libro. ¿Y por qué Dios ordenó que su palabra fuera escrita en un libro? Hermanos, ¿no les ha pasado muchas veces que a veces nos dicen algún recado o algún número de teléfono y decimos, ya me lo memoricé? Pero resulta, hermanos, que al otro día o a la media hora ya se nos olvidó. ¿Y qué tenemos que hacer? Mejor es apuntarlo, porque nuestra memoria nos falla. O muchas veces se dice una cosa y dicen, las palabras se las lleva el viento. Otro dicho que tenemos, papelito habla. Y aquí, hermanos, tenemos la palabra de Dios, la palabra incorruptible de Dios, la palabra inmutable de Dios, la palabra de la cual Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios ordenó para que al hombre no se le olvidara, y Dios le dijo al pueblo de Israel, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos estando en tu casa, se las vas a enseñar cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, las vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Para qué? Para que no se te olviden. Las vas a escribir entre frontales, en tu mano, en los postes de tu casa, en tus dinteles. Las vas a escribir para que no se te olviden. ¿Por qué? Porque el hombre es muy dado a olvidar. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Sí, por eso Dios nos dejó su palabra escrita. Pero Dios, hermanos, para que se pudiera escribir la Biblia, llamó a hombres. ¿Llamó a qué, hermanos? A hombres. Pero cuando llamó a los hombres, primero los preparó y los santificó, los transformó, los santificó, los capacitó para que escribieran su palabra. Hay gente que habla a la ligera y dice, ese libro lo escribieron los gringos. Ese libro lo escribieron hombres pecadores como nosotros. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios llamó a hombres
a hombres a los cuales Él santificó, los hizo santos. Y esto nos dice en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice, hermanos? Lo leemos todos en voz alta, es un versículo muy revelador. Dice, porque nunca, a ver hermanos, perdónenme, dijimos en voz alta, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jamás, nunca la profecía vino por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien sopló, quien inspiró a los hombres para que escribieran este libro santo que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, podemos ver cómo Dios en la inspiración fue el que seleccionó las palabras, las ideas y los pensamientos que ellos habían de escribir. Esto lo podemos leer como ejemplo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13. 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién enseñaba al apóstol Pablo? ¿Quién lo enseñaba, hermanos? El Espíritu. Ahí dice, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu le iba enseñando a Pablo qué palabras y qué es lo que había él de escribir. Lo mismo los demás apóstoles y profetas y escritores sagrados escribieron la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia, el autor de la Biblia, ¿quién es entonces? Es Dios, el Espíritu Santo. Y qué maravilloso es esto, hermanos, porque la Biblia es el único libro que cuando lo leemos, que cuando lo estudiamos, está presente el autor de este libro. Qué precioso, hermanos. Qué privilegio tenemos, porque a veces leemos un libro y decimos, ¿qué habrá querido decir el escritor? ¿Qué nos quiere decir? Y es algo maravilloso cuando leemos la Biblia, porque ahí está presente el Espíritu Santo. Y cuando algo no entendemos, solamente basta con orar a Dios, que Él nos muestre, nos guíe, nos enseñe qué es lo que Él quiso o quiere enseñarnos a través de la Biblia. Ahí está presente el Espíritu, aquí está presente el Espíritu Santo enseñándonos, mostrándonos lo que Él quiso enseñarnos en este libro maravilloso que es la Biblia. Amén. Por eso la Biblia dice que no es de interpretación privada. No es como antes argumentaban los papas en la antigüedad, que decían que nadie podía leer la Biblia en su idioma original. Nadie podía leer la Biblia en el idioma común de cada nación, de cada pueblo, porque no le podían entender. Que solamente ellos podían interpretar la Biblia y que solamente el único idioma al que se podía traducir era a latín. Yo no sé cuántos de los hermanos que ahora pues ya son de Cristo, cuántos en algún tiempo les tocó escuchar alguna vez cuando todavía no conocían a Cristo y eran católicos, cuántos todavía les tocó escuchar misas en latín, porque estaba prohibido.
Bueno, ahí atrás un hermano ya levantó la mano, ¿verdad? Estaba prohibido que se dijera la misa en el idioma común. Qué equivocados estaban. Pero ahora, hermanos, sabemos que el propósito de Dios es que todas las naciones conozcan la palabra de Dios, para salir de la ignorancia, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, en realidad, el hombre fue el instrumento para que se escribiera este libro. El Espíritu Santo echó mano de la memoria, de la inteligencia, las emociones y habilidades de los escritores al transmitir la palabra de Dios. Pero fue el Espíritu Santo el que estaba cuidando, el que estaba inspirando, el que estaba guiando a los hombres para que se escribiera las Sagradas Escrituras. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. 1 de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué dice el versículo 2, hermanos? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los profetas, hubo cosas que ellos hablaron, que ellos escribieron y que sin embargo ellos no las comprendieron, no las entendían. Como por ejemplo cuando Isaías dice: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, está hablando de la redondez de la tierra, pero ellos todavía no habían visto fotografías como hoy en día nosotros hemos visto fotografías de lo hermoso que es nuestro planeta, que está redondo, que es una esfera, el globo terráqueo. Ellos no lo habían visto todavía, sin embargo ellos decían: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. O como escribió Job cuando dice: al dar Dios el peso al viento. Todavía no se conocía la ley de la aerodinámica, pero ya Job, muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, ya hablaba, hermanos, que el viento tiene un peso. Y todo eso, hermanos, era por revelación divina. Amén. Amén. Por eso cuando leemos en el libro de Apocalipsis, cuando por ejemplo nos habla, cuando mueren los dos testigos que los mata el anticristo, dice que todas las naciones de la tierra vieron cómo aquellos dos testigos fueron muertos, y dice que los van a poner en la plaza de Jerusalén, hermanos. Ahí los van a exhibir durante 3 días y que todo el mundo verá aquellos cuerpos muertos de los testigos. Pero en aquellos tiempos, cuando escribió el apóstol Juan, no había televisiones, no había internet, pero ya está diciendo que todas las naciones iban a estar viendo a aquellos hombres ahí en esa plaza. ¿Quién les dijo eso, hermanos? Es la revelación divina. Ellos no lo entienden, no lo comprenden. ¿Cómo va a ser eso? Dice la Biblia que ellos oraban y decían: Señor, muéstranos qué persona indica el Espíritu Santo o a quién se refiere. Y dice: a esto se le reveló que no era para ellos, sino para nosotros, que administraban todas
estas cosas, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, ahí podemos darnos cuenta cómo Dios estaba inspirando su bendita palabra, mostrándole cosas que aún ellos no conocían, bendito sea el Señor. Ahora bien, el Señor Jesucristo, Él mismo declaró que la Biblia fue inspirada por Dios. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 24, Lucas 24, 44. Pues podríamos decir que estamos viendo en estos puntos algunas evidencias de la inspiración de la Biblia. Evidencias, digámoslo así, evidencias internas de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Dice así: y le dijo: estas son las palabras que os hablé cuando, estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ahora díganme, ¿en qué? En la ley de Moisés. Luego segundo, en los profetas y en los salmos. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, todavía no estaba el Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Testamento. Y los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres partes. Aquí están las tres partes: la ley, lo que conocemos ahora como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que escribió Moisés, los profetas, y también en los profetas estaban no solamente los profetas mayores y profetas menores como los conocemos, sino que también los libros históricos del Antiguo Testamento. Y luego dice, y los salmos. Y los salmos incluían salmos, proverbios, eclesiastés y cantares. Esos eran los salmos. Y así dividían los judíos el Antiguo Testamento. Esas tres divisiones tenían. Ahora ya no, ahora en la actualidad hay más divisiones: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Pero Jesucristo nos está diciendo aquí en este versículo que era necesario que se cumpliese lo dicho por lo que estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. O sea que Cristo está dando la autoridad que tienen las escrituras del Antiguo Testamento. Está reconociendo la inspiración del Antiguo Testamento. Está reconociendo que en la ley de Moisés era, hermanos, y es la palabra de nuestro Dios. Es inspiración de nuestro Dios, hermanos. Tanto el Antiguo Testamento como también podemos ver el Nuevo Testamento, hermanos. Como Dios, esta revelación que Dios dio no fue algo que fue toda completa de una vez. La revelación de Dios fue progresiva. ¿Fue cómo, hermanos? Progresiva. ¿Cuántos años se tardó para escribir el Antiguo Testamento o para completar el Antiguo Testamento? A ver, hermanos, ¿no se acuerdan? 1500 años, 1600 años. Y el Nuevo Testamento, solamente, hermanos, 100 años se tardó, hermanos, en escribir la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estos 66 libros, hermanos, fueron inspirados por nuestro Dios. Y, hermanos, a pesar que son 66 libros, no hubo, hablando humanamente, no hubo un solo autor, sino, según se cree, hermanos, hubo entre 38 a 42 autores. Fíjense nada más, hermanos. O sea que la Biblia es una unidad.
Porque aunque fueron 38 a 42 autores, algunos dicen que 40, otros dicen que 42, unos dicen que 38, pero a pesar de ser tantos autores, hay unidad en la Biblia. ¿Qué hay, hermanos, en la Biblia? Unidad. ¿Algún hermano recuerda algún autor de la Biblia que nos quiera decir? Bueno, el Espíritu Santo ya dijimos que fue el que le inspiró, pero ya dijimos que Dios se valió de hombres. ¿Y qué hombres, hermanos, fueron los que escribieron la palabra de Dios? Los que la escribieron, no los que la inspiraron. Moisés. ¿Qué ocupación tenía Moisés? Moisés en un principio era pastor de ovejas, bueno, cuando estuvo en el desierto. Posteriormente fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y, hermanos, otro autor que recuerden. ¿Quién? Josué, ese es otro autor, ¿verdad? Que fue el que introdujo al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. ¿Otro autor? Esdras, que vino de la cautividad de Babilonia en los tiempos de la deportación, en la reconstrucción de los muros, hermanos. Otro autor. ¿Quién? Salomón, el hombre más sabio, que era un rey. Amén. Otros autores. El rey David. Bueno, ya dije a qué se dedicaba, ¿verdad? Era rey. El rey David. ¿Alguien más, hermanos, otro autor? El apóstol Pablo. Amén. Un hombre muy preparado. El apóstol Pedro, que era un pescador. Ya posteriormente fue pescador de hombres, pero él, antes de que fuera llamado, era un pescador. Mateo, un cobrador de impuestos. Y a pesar, hermanos, que fueron hombres de distintas clases sociales, de distinta preparación, hay una unidad. Ahora bien, hermanos, noten también otra cosa, que la Biblia se escribió en diferentes lugares geográficos. Algunos se escribieron en el desierto, como el caso del Pentateuco. Otros se escribieron en una cárcel, como son algunas de las epístolas del apóstol Pablo. Otros se escribieron, hermanos, en un palacio, y así sucesivamente. Ahora había diferentes estados de ánimo. A veces algunos libros se escribieron en tiempos de tristeza, en tiempos de enojo, en tiempos de gozo, como es la epístola a los Filipenses. Decía de enojo cuando Pablo reprende a los de Corinto. Y así en diferentes estados de ánimo. Pero hay una unidad en la Biblia. Hay una unidad en la palabra de Dios. Ahora, la Biblia fue escrita en 3 continentes. ¿Cuáles son esos 3 continentes? África, cuando anduvo Moisés en el desierto. Asia, cuando estuvieron en Jerusalén o en algunas partes, otras partes de esas regiones de Oriente. Y también, hermanos, en Europa. Amén. Como es las cartas de Timoteo, que las escribió Pablo estando encarcelado en Roma. Amén. En 3 continentes fue escrita. Y la Biblia fue escrita también en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Se ha preguntado usted por qué fue escrito en griego el Nuevo Testamento? Cuando se supone que si eran judíos sabían el hebreo, pero aunque Jesucristo también, cuando el dialecto que hablaba Jesús era el arameo precisamente. Pero ¿por qué fue escrito el Nuevo Testamento en griego? Porque, hermanos, era el idioma que se hablaba en gran parte del Imperio Romano.
el griego, y en especial el griego koiné, que era la clase de griego que hablaba la gente pues más humilde, más pobre, o como se le conocía a la gente del vulgo, hablaba el griego koiné, que era un lenguaje más sencillo, más del pueblo. Así fue escrito el Nuevo Testamento en griego. Es como ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el idioma donde enseñan en las escuelas o el que la mayoría del mundo habla? El inglés. Así también en aquel tiempo se hablaba más el griego. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a pesar de todas estas situaciones tan diferentes que estamos mencionando, hay una unidad en la Biblia, porque todos, a pesar de ser tan diferentes, un solo mensaje hay. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia tiene como propósito narrar la historia de la redención, o más bien de nuestra redención. Por eso la Biblia no se ocupa de cosas triviales como ¿de dónde vino la mujer de Caín? Y hay gente que se encierra en ese circulito. Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos, hermanos. Y cuando dice que fue a la tierra de Nod, la palabra Nod quiere decir errante. Quiere decir que Caín, hermanos, anduvo errante. Pero Adán no solamente tuvo a Abel y a Caín, tuvieron muchísimos hijos, hermanos. Más que no había médicos en aquel tiempo, ¿verdad? Y el Señor les había dicho: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, Dios no se ocupa de esas cosas. Lo que, como dijo el evangelista Juan, o el apóstol Juan, dijo: Jesús hizo muchas maravillas más. Que si escribiéramos todo lo que Jesús hizo, no cabrían todas las cosas en todos los libros que existen sobre la tierra. Pero estas cosas que se escribieron, hermanos, para nuestra enseñanza se escribieron, para que conozcamos a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Por eso la Biblia tiene como fin, hermanos, solamente escribir el plan de la redención. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo se llamaba la mujer de Caín? ¿A mí de qué me sirve saber cómo se llama la mujer de Caín? ¿De qué me serviría, hermanos? De nada. Lo importante es que la Biblia me habla de mi Redentor, que es Cristo el Señor. Eso es lo que nos va a salvar, lo que nos salva, lo que nos ha salvado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, en la Biblia, hermanos, encontramos lo concerniente a nuestro Dios. Ningún otro libro sobre esta tierra nos ofrece un concepto verdadero y satisfactorio acerca de Dios. Ningún otro, hermanos. Solamente la Biblia nos habla acerca de ese Dios invisible. Aunque Dios ya había escrito que Él existía en la naturaleza, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el cielo no me dice que hay un Redentor. El sol no me puede decir cómo puedo hacerle para llegar a Dios. La naturaleza no me lo declara, solamente me declara que hay un Dios poderoso. Entonces fue necesaria otra revelación aparte de la creación. Y esa revelación autorizada es la Biblia, la palabra de Dios. Ella me dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ella me dice cuál es el plan de Dios. Ella me dice que Dios me ama. Ella me dice que tengo que arrepentirme de mis pecados. Ella me dice que debo de creer en Cristo, que Él perdona mis pecados, que Él me salva y que Él me tiene preparada mansiones eternas allá en el cielo. Aleluya. La Biblia nos declara lo concerniente al hombre. Declara la condición pecaminosa del hombre. Ningún hombre podría
hombres en sus ideas humanistas hablan de que el hombre es esto, de que el hombre es aquello, de que el hombre es lo otro, pero nunca el hombre le gusta que le señalen sus errores. Sin embargo, vemos en la Biblia cómo nos declara los errores de los hombres. Nos declara cuando David pecó, nos declara cuando Moisés mató al egipcio, nos declara que Rahab, uno de los ascendientes de donde vino Jesús, un ascendiente de Jesús, aquella mujer Rahab, de ahí, hermanos, vino también la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia no lo oculta, porque es un libro inspirado por Dios. No nos oculta cuando Pedro negó al Señor, al contrario, lo revela, porque es un libro inspirado por nuestro Dios. El hombre no podría ser un hombre como lo es la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia nos habla lo concerniente a lo moral, nos da enseñanzas que son compatibles a toda la verdad moral y produce santidad en el hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Estoy mencionando todo esto y estoy viviendo en muchas citas bíblicas por causa del tiempo, pero algo más que también quisiera señalar, hermanos, es que tenemos evidencias externas de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Hay evidencias externas de que la Biblia fue inspirada por Dios. Por ejemplo, en el libro de Daniel nos habla la historia del mundo. Nos da una síntesis de lo que serían los imperios de todo el mundo, hermanos. Vamos a ver, por favor, Daniel 2, 37 al 43, para poner un ejemplo. Daniel 2, 37 al 42. Dice así la palabra de Dios: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestia del campo y aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Bueno, en el versículo 38, hermanos, está hablando del rey Nabucodonosor. ¿De dónde era rey Nabucodonosor? De Babilonia, el imperio babilónico. Y luego dice que cuando se terminara el imperio babilónico, se levantaría otro reino. ¿Cuál reino se levantó después? El reino de los medos y los persas, el reino medo-persa. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El tercer reino, ¿cuál fue? El reino de los griegos. Alejandro Magno había conquistado, hermanos, muchas naciones. Ahora después viene el cuarto reino, que es el imperio romano. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿De qué reino nos está hablando aquí, hermanos? Del reino del anticristo. ¿Sí? Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Porque en los tiempos del anticristo resurgirá nuevamente el imperio romano, pero ahora con distintas alianzas, o con alianzas, perdón. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Y luego, hermano, dice que vio caer una piedra que desmenuzó aquella imagen. Y dice que aquella piedra cubrió toda la tierra. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga a la tierra, hermanos, Él derribará, derrocará el reino del anticristo. Y Cristo, hermanos, será Rey de reyes y Señor de señores en toda la nación. Todavía no nacía Alejandro Magno, todavía no gobernaban los medos y los persas, todavía no se había establecido el imperio romano, pero ya Dios le había mostrado a Daniel la historia universal. Amén. Así es, hermanos. Entonces esas son evidencias. Y que si habláramos de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de los últimos tiempos, que habría terremotos, hambres, pestes, ¿qué otra cosa? La multiplicación de la ciencia que habla en Daniel, y la multiplicación de la maldad sería como en los días de Noé. Todo eso, ¿dónde está, hermanos? Escrito. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es indestructible. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es indestructible. Hace unos días veía un video de un profesor en una universidad. Estaban grabando un video, o lo grabaron el video, como él estaba quemando una Biblia. Y decía, esta pobre persona ignorante decía, estoy quemando la Biblia porque este libro mantiene en ignorancia a los cristianos. Que lea la historia y verá cómo, al contrario, la Biblia ha sacado de la ignorancia a la gente. Cuando la Biblia estuvo prohibida, cuando se prohibió la lectura de la Biblia, el mundo cayó en un tiempo de oscurantismo. La Edad Media. Había tanta ignorancia, tanta superstición en la humanidad. Pero cuando la Biblia salió a la luz del pueblo, hermanos, comenzó la era moderna. Comenzaron los avances, la ciencia comenzó a avanzar. ¿Por qué? Porque la Biblia hace sabio al sencillo. Y se imprimió la Biblia en la imprenta de Gutenberg, y Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Un día una persona del gobierno de Alemania dijo, tenemos que reconocer que hablamos el alemán de Martín Lutero gracias a la Biblia. Y las naciones estaban en la oscuridad, pero cuando la Biblia, hermanos, comenzó a ser impresa, aunque también la Real Academia de la Lengua Española dice que ya se puede decir imprimido. Cuando se imprimió ese libro, o ese libro que es la Biblia, hermanos, entonces las naciones comenzaron a darse cuenta de la verdad, y las naciones comenzaron a prosperar. Y las naciones comenzaron a ser bendecidas, pero lo más importante, las naciones comenzaron a ser salvas por la palabra de nuestro Dios, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia es un libro indestructible. ¿Qué dijo aquel hombre incrédulo, ateo? Voltaire, que él decía, de aquí a 50 años el cristianismo y la Biblia desaparecerán. Eso es lo que dijo ese hombre. Pero ¿qué sucedió antes de los 50 años? Él murió, y la sociedad bíblica unida compró su casa. ¿Y qué creen, hermanos? Ahí pusieron una imprenta donde se imprimen miles de Biblias. Y no digo miles, se han impreso millones de Biblias. ¡Qué ironía! Pero es la palabra indestructible de nuestro Dios, bendito sea el Señor. Así la quemen. Ha habido personas que la han quemado, que muchas personas dieron su vida por la Biblia, porque estaba prohibida, pero aquí tenemos la Biblia, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor.
traducir a más de 2.500, más de 2.000 dialectos e idiomas en el mundo, hermanos. Se han impreso millones de Biblias en el mundo. Ese libro más leído. Es el libro de que se tienen, hermanos, más copias de los originales. Ningún libro, hermanos, se compara con la Biblia. Ninguno. Es el libro más importante porque es la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Hay mucho que hablar acerca de este libro, hermanos, tan maravilloso. Quisiera hablar más y más porque eso es algo maravilloso. Pero lo más importante, hermanos, es que la Biblia transforma las vidas. La palabra de Dios nos ha transformado con su poder, porque es la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 2:13, y con este versículo vamos a concluir. 1 Tesalonicenses 2:13. Imagínense, hermanos, solamente estábamos hablando de la inspiración de la Biblia. Hay muchos temas de qué hablar acerca de la Biblia. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, yo puedo desafiar a cualquier persona, a cualquier ateo, a cualquier incrédulo. Lo puedo desafiar a que lea la Biblia, a que lea toda la Biblia, y esa persona, aún sea el más ateo, el más incrédulo, la vida de esa persona va a ser transformada con el poder de la palabra de Dios. Que la Biblia dice que hace sabio al sencillo. La Biblia convierte el alma del pecador. La Biblia es la palabra de Dios. Y no es letra muerta, es la palabra bendita de Dios. Por eso, hermanos, debemos amarla. Por eso debemos de tener reverencia hacia la palabra de Dios. No es cualquier libro. No la debemos dar a los niños para que la jueguen. No la debemos de tener en poco. Es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y hay que amarla con todo nuestro corazón. Hay que leerla, bendito sea el Señor. Hay que leer la palabra de Dios. Pero sobre todo, hay que obedecerla. Porque no son los oidores los que se salvan, sino los hacedores de la palabra de Dios. Los que hacen la palabra de Dios, los que la ponen por obra, esos son los que se salvan, hermanos. Así que si usted quiere conocer la verdad, lea la Biblia. Es la verdad, la palabra de Dios. Si usted quiere cambiar, si usted quiere sabiduría de parte de Dios, lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Léala todas las mañanas. Léala todas las noches. Léala todos los días. Y no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra. Como Dios le dijo a Josué, hermanos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué, en el capítulo 1, nunca se apartará de tu libro este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos que nos vaya bien, hermanos? Hay que leer la Biblia. ¿Queremos que Dios nos cambie? Hay que leer la Biblia. ¿Queremos sabiduría? Hay que leer la Biblia. ¿Queremos la salvación? Lea la Biblia, crea la Biblia, reciba la Biblia y predique la Biblia también. Bendito sea el Señor. Puestos de pie, hermanos. Nadie se ha salvado por leer la Ilíada y la Odisea. Nadie se ha salvado por leer el Corán. Nadie se ha salvado por leer el libro
libro de los muertos. Pero lea la Biblia y se va a salvar, porque la Biblia testifica a Cristo. Como él mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero invitarle a que tome su Biblia, por favor. Y le vamos a decir: Señor, te doy las gracias por tu palabra, porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, si a usted le cuesta trabajo leerla, dígale: Señor, pon en mi corazón que yo lea la Biblia. A lo mejor usted nunca ha leído toda la Biblia. Dígale: Señor, yo quiero leer toda la Biblia. Quiero conocerte. Quiero aprender más de tu palabra. Señor, ayúdame a amarla. Dame ese deseo de leer tu palabra, de estudiarla, de creerla. Pero sobre todo, Señor, ayúdame a obedecerla, porque hay partes aquí en la Biblia que a veces me cuesta trabajo obedecer. Pero ayúdame a obedecer tu palabra. No sea como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, los versículos que no les gustan, le ponen una rayita y omiten esa palabra. Le quitan, le cambian la puntuación, cambian el sentido de la palabra, de lo que Dios quiso decir. Ellos así viven, y muchas personas así viven. Toman lo que les gusta, toman lo que les agrada, quieren nada más las bendiciones, pero hacen a un lado los mandamientos de Dios. No haga usted eso, porque dice la Biblia que si alguno le quita, Dios quitará también su nombre del libro de la vida. Tampoco le añada, porque dice que si alguno le añade, Dios traerá las plagas que están escritas sobre aquella persona. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquellos hombres de la antigüedad tuvieron la dicha de oír tu voz audiblemente, pero ahora nosotros nos han dejado este tesoro, este testamento que nos habla acerca del amor de Dios, acerca del sacrificio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que nos habla acerca de las condiciones que tú nos has dado para recibir el perdón y la salvación. Creer, arrepentirnos, obedecer la palabra de Dios. Pero también, Señor, este libro maravilloso nos dice de lo que tú tienes preparado para nosotros en el cielo, de lo que será de nosotros en la eternidad. Aunque también contiene el mensaje de advertencia para aquellos que viven en el pecado y que no se arrepientan. Nos habla de un lugar terrible que es el infierno. Y si tú nos hablas, es para advertirnos del peligro inminente que hay para los que viven en el pecado. Por eso es que la Biblia nos declara que hay que recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que solamente Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia nos capacita, nos imparte poder para vivir una vida de santidad. Por eso San Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque hemos podido comprobar y vivir diariamente el poder de la palabra de Dios. Nos damos cuenta que este libro maravilloso es inspirado por Dios, porque ha cambiado radicalmente nuestras vidas, nos ha transformado, nos llena de gozo, de paz y de bendición. Ayúdanos como cristianos a honrar tu palabra, a obedecerla, a cumplirla tal como está escrita, pero también ayúdanos a compartir lo que dice este libro maravilloso, para que aquellos que viven en tinieblas conozcan la verdad y la verdad los haga libres.
que se refleja cada día en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, porque solamente los hacedores de ella son los que se salvan. Padre, lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.